En el último episodio hablamos de figuras penales derogadas y los motivos por los cuales una figura puede o no ser considerada de bajo interés en cuestiones de política criminal. Hablamos entonces de una figura con una historia interesante y que por distintos motivos hoy no se encuentra en el código. Sin embargo, en este espacio nos encontramos de otra figura penal con un derrotero igual de jerárquico y que a pesar de que hace años que no ha sido perseguida, sigue en nuestro código penal. Hoy hablamos del vilipendio caparedesco entre dos personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En una época bastante lejana, se mataba o se moría por el honor. Por mucho que en nuestro código no se encuentre esta figura penal en esa área específica de protección, según los historiadores, la práctica llegó a Río de la Plata con las primeras inmigraciones europeas, aunque no era tan exitoso como en Estados Unidos o en Europa. Tenemos bastantes accidentes históricos entre duelos de protagonistas de la historia argentina. Según Felipe Piña, integrantes de los ejércitos libertadores y relevantes personalidades entre los patriotas promovieron duelos regulados para resolver controversias. Sin embargo, no sería hasta el último cuarto del siglo XIX que comenzó a ponerse de moda el duelo acá a unas cuadras, que se convirtió en una suerte de campo de honor. La mayoría de los duelos se pactaban a sable, aunque también se practicaban a pistola, en ambos casos a la primera sangre. En esa época se producirán entre otros los duelos más famosos, el que acabaría con la vida de Lucio B. López, los duelos de Mansilla y el famoso duelo por la conducción de la UCR entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre. Eran comunes los duelos entre rivales políticos para resolver las controversias. Según la historia de San Gradol, a partir de los años 1870 los diarios comienzan a registrar cotidianamente información a los duelos de honor. El primer manual argentino de duelos se publicó en 1878 y los intentos posteriores de crear una jurisprudencia argentina sobre duelos de honor llegaron hasta la década de 1930. Porque ahí aparecerá el Código Penal, que incluirá el duelo como un delito contra la vida. Los que se batieron en duelo con intervención de 2 o más padrinos que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío serán reprimidos, con prisión de 1 a 6 meses, al que no infiriere lesión a su adversario o solo le causare una lesión leve, con prisión de 1 a 4 años, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere lesión grave o gravísima. Los que se batieren sin la intervención de padrinos serán reprimidos. El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida, el que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones, el que no causare lesiones, con prisión de 1 mes a 1 año, el que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo, y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos, con multa de pesos 1.000 a pesos 15.000, si el duelo no se realizare, o si realizándose no se produjere muerte ni lesiones o solo lesiones, con prisión de 1 a 4 años, si se causare muerte o lesiones, grave o gravísimas, el que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido, con prisión de 1 a 4 años, si el duelo no se verificare o si efectuándose no resultare muerte ni lesiones, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si el duelo se realizare y resultare en lesiones, con reclusión o prisión de 10 a 25 años, si se produjere la muerte. El combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si causare lesiones a su adversario, con reclusión o prisión de 10 a 25 años, si le causare la muerte. Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior. Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de 1 a 4 años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa. Su inclusión no haría mucho por eliminar la práctica realmente y, dato de color, la mayor parte de los duelistas eran abogados. De todos participantes en el restauramiento histórico de Gayol 1482 eran abogados. El último duelo de honor que se encuentra documentado ocurría el 3 de noviembre de 1968 entre un militar y un periodista que fue cubierto por la prensa y culminó cuando los padrinos así lo estipularon y los participantes tuvieron que salir corriendo de la policía. Vale la pena preguntarse entonces, si desde entonces no hay registro de duelos, ¿qué llevó a las autoridades a conservar esta figura delictiva en el código? La comparación con la temática anterior de nuestro video era lógica, era otra figura penal de gran interés histórico y poca relevancia en la actualidad, pero a diferencia de ella sí se conserva en su composición actual. ¿Cuál es la razón de fondo? Podría teorizarse que no se saca para no dar ideas. Argumentar que, a pesar de los ilícitos cometidos en un duelo, podría comprenderse en otras figuras penales más generales como lesiones, homicidio u otros delitos contra las personas, es verdad que la eliminación de la proscripción de cualquier hecho tiene efectos que no pueden ser vistos en cualquier ejemplo de laboratorio. Si bien este puede ser un punto válido, para mí el duelo termina siendo más que una situación curiosa y casi que es sintomático de un problema mayor y más grave de nuestro Código Penal actual. La lectura de distintos proyectos, anteproyectos y propuestas de modificación estructural del Código Penal nos muestran que la mayoría, por no decir todos, no incorporan al duelo como figura penal autónoma,
casi como confirmando de hecho que su incorporación es un resabio de un código que tiene más de 100 años y que acostumbra a vivir a los parchazos conserva este tipo de referencias. Me gustaría mencionar que estos dejos, por no decir vicios, a los que refiero solo caen en lo anecdótico, pero no es así por desgracia. Son muchas realidades con las que el código hace notar sus años y la necesidad imperiosa de cambios, desde terminología discriminatoria a figuras penales incomprensivas de nuevas realidades o directamente hechos que ni siquiera se encuentran en el código, sino en una docena de leyes complementarias o directamente en ningún lado. Y como sabemos, el derecho penal no permite la interpretación analógica, se atiene a lo escrito, y lo que no está escrito no puede ser perseguido ni menos sancionado. Y también exactamente lo contrario, lo penado es penal, por mucho que la idiosincrasia haya cambiado en lo que es digno de que vale la pena perseguir en los tribunales. Tal vez la verdadera satisfacción que deberíamos demandar es un duelo argumental en el que exigimos la existencia de un verdadero cuerpo normativo ordenado y actualizado a la fecha y que permita la purga de este tipo de elementos. Sobre tu piel, olvide la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto